Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Camerino Consciente y tenemos tres invitados que son los que dirigen esta iniciativa y vamos a estar con ellos: Víctor Marulanda, Juan José Turek y Ramón Fernando Pinilla. Y con ellos vamos a hablar de este tema. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Víctor es el director deportivo, gerente deportivo del Nacional, presidente y exjugador. Entonces, Víctor tiene una experiencia a nivel deportivo como coach y una experiencia muy importante a nivel directivo. Entonces, eso da una integralidad muy grande para este equipo que, como dice Ramón, es una familia y se integró para eso. Víctor. Bueno, primero, qué alegría estar acá compartiendo, siempre que me junto con este par de personajes, como Juan y con Ramón. Primero, disfruto mucho, aprendo mucho. Y Camerino Consciente, yo creo que nace en dos palabras: la uno, la amistad, y la otra, el conocimiento. Cuando en algún momento nos sentamos a tomar un café, vimos toda la experiencia acumulada, más conocimiento de cada uno, marketing por un lado, comunicaciones por el otro, más experiencia de Camerino en roles como ser jugador, que es un rol muy importante, el rol como ser presidente, que es muy importante, y el rol como director deportivo o gerente, que también es muy importante. Todo eso más la sumatoria, ojos de lo que les voy a decir, de triunfos y de fracasos. Yo creo que eso cuando uno suma y resta al final, es un tema de experiencia y conocimiento muy importante. En Camerino Consciente lo que buscamos es que todos ganemos, donde toda la gente que está alrededor de nuestro entorno, de la gente que de alguna u otra manera podamos acercarnos a compartir todo lo que sabemos, puedan aprender y puedan ganar también. Y vamos, ha sido el comercial, el gerente de mercadeo también del Atlético Nacional, porque esta es una familia que viene desde el deporte, desde el Atlético Nacional, y les da toda esa experiencia de un equipo tan grande, tan importante, con tantos triunfos y también con tantas derrotas. Entonces, eso crea a nivel comercial, con José, pues una estrategia y da una visión muy distinta de los negocios. Bueno, gracias. Primero que todo, un saludo para toda la audiencia. Sí, Marixa, realmente como tú lo decías, fueron 18 años en el Atlético Nacional, todo un manejo de las unidades de negocio del club, y realmente en una época maravillosa como fue el año 2016, que la Copa Libertadores, donde utilizamos toda esa energía positiva que había en la ciudad y en el país para que el departamento comercial y el mercado creciera, y fue realmente un crecimiento muy importante. Y aquí en el grupo, o en el Camerino Consciente, hago exactamente lo mismo, es decir, motivar a las empresas para que con los contactos, con el conocimiento, con la experiencia que dejamos de Atlético Nacional, motivar a las empresas para que tengan esta posibilidad de tener estas figuras, llamémoslo así, del deporte, como Víctor, como Ramón, con una amplia experiencia y conocimiento en esas charlas
que dictamos que realmente son muy positivas, acompañadas con juegos. Un equipo estructurado para que sea una experiencia positiva para las empresas. Ramón, desde las comunicaciones también del Atlético Nacional, esa visión que te dio el manejo de esas comunicaciones, el contacto con los hinchas, llevar toda esa información a los hinchas, ¿cómo hace para que enriquezcas todo este manejo con una empresa? Pues a partir del lenguaje principalmente, es el mensaje que se transmite en este tipo de charlas de capacitación. Nosotros tenemos diferentes ponencias en las cuales vertimos sobre nuestras palabras, parte de las anécdotas que vivimos, que protagonizamos o que vimos protagonizar en un vestuario, en un torneo, en un título, en un campeonato, en una campaña o inclusive con nuestra propia vida personal. Nosotros lo que hacemos acá es ejercer también nuestra labor de docentes, que lo hemos sido a lo largo también de nuestra carrera profesional, para tratar de transmitir, eso es lo que nosotros queremos, o sea, todas estas cosas que hablaba Víctor de las habilidades blandas, que son servicio, sentido de pertenencia, trabajo en equipo, liderazgo, motivación, reconocimiento del esfuerzo del compañero, todas esas cosas. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de recuerdos y de memoria con anécdotas que nos acercan un poco a la gente a la que nos dirigimos, para con sus mismas palabras y de pronto hasta con sus mismas vivencias, tratar de relacionarle ejemplos de cómo alcanzar un clima laboral estable para que la empresa, pues obviamente sea la principal ganadora de la enseñanza que nosotros damos o el conocimiento que nosotros transmitimos y de la actitud que ellos tienen que poner para que las cosas internamente se den. Bueno, Víctor, como jugador, digamos, ese nombre de Camerino Consciente a mí me parece fascinante, porque uno en un camerino se imagina, porque yo nunca he estado en un camerino, pero el grado de motivación, de estrategia que puede salir de un camerino, que es lo que están llevando a todas estas empresas y a todos los empleados de las empresas a las que ustedes se dirigen, cómo esa imagen, esa idea de camerino transmitida a las personas que son jugadores, porque uno no es jugador, uno está, digamos, yo trabajo en comunicaciones o yo trabajo en servicio al cliente, pero todas esas estrategias que salen en un camerino, que uno no se alcanza a imaginar en esos 15 minutos de mitad de tiempo que puede haber para cambiar y cómo puede llegar a uno en poco tiempo transmitir. Bueno, a ver, aquí hay una palabra clave y es el juego. Nosotros desde el juego, en cualquiera de las facetas, sea futbolista, sea entrenador, sea directivo, o sea parte, en este caso, periodismo, o los jueces, o los hinchas, o sea, todos los stakeholders que están alrededor, esto lo convertimos en juego. El juego tiene palabras muy particulares, como es la parte de la conexión, por ejemplo. ¿Ves qué se vive en un camerino? En un camerino se habla de estrategia. En un camerino se habla de táctica. Y nosotros tenemos esa capacidad de ese conocimiento, como se los dije, de haber hecho cosas muy buenas, cosas no tan buenas porque de pronto nos equivocamos, pero esa es la velocidad a lo que uno tiene que tomar las decisiones. Y creo que tenemos un componente importante, y es que tenemos hoy la capacidad de llevar la estrategia que tenga la empresa al tema de la estrategia que tiene el juego. Y sobre eso construimos procesos, proyectos, hay programas, porque esto no solo es una charla, esto no es una charla capaz que dejará un mensaje, dejará una información. Acá nosotros estamos construyendo un tema mucho más robusto, donde hay charlas, entrenamientos, talleres, programas, cursos, que esto se vuelve un poco más robusto. Y sobre eso, creo que el Camerino Consciente tiene en cuenta todo el mundo. O sea, aquí se va a tener en cuenta todo el mundo para que al final o la empresa o el equipo de trabajo o el equipo de fútbol terminen ganando. Vamos a ir a un corte y enseguida vemos esa parte robusta, cómo influyen ustedes. Ya regresamos.
Continuamos en Mercadeo con vos, con Camerino Consciente, con estos tres seres tan especiales que nos traen una lección muy importante hoy. Y Víctor, antes del corte, nos hablaba de componentes robustos que hacen parte del Camerino Consciente. Y esos componentes, ¿cómo influyen? ¿Cuáles son los componentes que entre Camerino y entre ustedes tres se hace toda esta estructura? Bueno, Camerino Consciente tiene 4 charlas. Una se llama Camerino Consciente. Digamos que esa es la base, pero podemos hacer muchísimas otras charlas. Camino a la Gloria es otra base. Soy un crack, que la mencionaba Víctor, y Buscando Talentos. Como puedes apreciar, son nombres que tienen que ver con el fútbol, que tienen que asimilar, digamos, con lo que necesita la empresa. Entonces nosotros podemos llegar a una compañía y también la compañía nos expresa su necesidad, sus valores, y estas 4 charlas se pueden, digamos, acondicionar o se pueden hacer clic con las necesidades que tiene la empresa. Entonces, acabamos de vivir con una compañía que más de 500 personas que estuvimos con ellos, pues, que se llama Serinet, y realmente bajo esa premisa de esas 4 charlas, con las necesidades que nos dio la empresa, pudimos lograr unas charlas muy especiales y que fueron un excelente resultado. Aparte de eso, también le agregamos lo que es el juego y el componente lúdico a cada una de esas charlas. Y tenemos también una serie de entrenamientos o de talleres de problemáticas y potencialidades, de talleres de imaginarios. Entonces, a la final, el gerente de empresa que quiera de pronto incidir abiertamente en el clima laboral de su empresa va a tener todo un cóctel de posibilidades, una cantidad de recetas sustanciales, de sumarle charlas, de contarnos cuáles son los pilares que necesita trabajar, si servicio al cliente, si sentido de pertenencia, si motivación, si liderazgo, si todas juntas, si algunas, y puede combinar esto de la forma en que lo desee, dependiendo del espacio que tenga, dependiendo de la cantidad de empleados que tenga. Nosotros le combinamos esos conocimientos que nosotros tenemos en cuanto a esas habilidades y que ellos están necesitando para combinársela con juegos que proporcionan temas de concentración, de observación, de paciencia y de toma de decisiones, con las mismas posibilidades que ofrecen los talleres para nosotros detectar y hacer una lectura de en qué punto están los empleados con respecto a la empresa y a los propósitos superiores que tiene la empresa como tal. Venga, yo meto aquí esto es un equipo. El uno, el otro. Mire, nosotros hoy, desde lo que nosotros hemos manejado toda la vida, somos capaces de ir a una empresa, y les voy a poner un ejemplo, como cuando uno va a un sitio a comerse un burrito, y usted llega y usted le dicen, échele pollo, o échele carne, la lechuga, la gorra, dependiendo el problema que tenga la empresa o a donde quieran potencializar la empresa. Nosotros, desde unos macroprocesos y procesos que tiene el deporte, somos capaces de llegar a las estrategias de las compañías. Ejemplo, hay un tema por ejemplo, una charla como Sumando Talentos. Ahí se refleja cómo haces para captar el talento, la selección del talento, ¿cierto? Pero hay unos macroprocesos que son la selección y la captación de talento, que es muy importante. Una que es muy importante, posiblemente de las más importantes, es la formación y la educación. La otra es la competición, cómo pones a competir a tu gente dentro de porque yo necesito competidores, yo necesito gente ganadora. Y otro es la promoción, la capacidad que tenga esa empresa, esa compañía así como un niño a los 12 años aspira a ser futbolista profesional, nosotros somos capaces de decir a ese equipo de trabajo, este fulano, esta niña tiene las capacidades para llegar a ciertos niveles, ¿cierto? Obviamente detrás de nosotros también hay gente que nos ayuda con temas de la parte de gestión humana y demás. Entonces, mira, todos estos temas es cuando yo te digo que hay una robustez sobre temas de procesos. Pues aquí no solo es lo que decía Ramón, habilidades blandas, importantísimas, y casi todo el mundo la quiere. Quiere liderazgo, quiere cohesión en equipo, quiere la comunicación asertiva, la acción del cambio. Una cantidad de temas. No, aquí también hay procesos. Hay procesos
Yo, por ejemplo, soy ingeniero industrial y me fui por esa carrera porque aquí no somos de proceso. Y a mí me gustan los procesos. ¿Ves? No solo el qué, el resultado como tal, sino el cómo. Y sobre eso tengo gente experta como esta que nos ayuda también a mirar cómo hacemos para que esa compañía, empresa o gente pueda llegar a niveles diferentes y superiores. Yo nunca había sido consciente de la Ya es consciente. de ser consciente, gracias a Camerino Consciente, soy consciente de la importancia que tiene el deporte en la estrategia. No había pensado, como lo explicaste ahora, que me obnubiló, porque me pareció maravilloso esa parte del personal. Es que eso es lo que en un equipo tiene que escoger el mejor jugador, igual que en una empresa. Ese símil me parece importantísimo y nunca lo había visto desde ese punto de vista. Realmente nunca lo había mirado así, porque el deporte nos da mucho más que la alegría que nos da un partido de fútbol. Mire, para que ellos me refuercen. Los organigramas normalmente son posicionales, ¿cierto? Hay la presidencia, Hoy, en el mundo empresarial, para nosotros es más funcional, es más de funciones. Y sobre esas funciones recaen responsabilidades extremas, compromisos excepcionales. Entonces, digamos que uno es capaz de determinar en un equipo de trabajo cuál es el más importante, y capaz que no es el presidente. Capaz que es el gerente de marketing el más importante, o capaz que puede ser la secretaria, asistente o asesora la más importante. Entonces uno aquí lo que intenta es desde el juego, vuelvo y les digo, desde el juego, porque el juego nos ha enseñado. Pues por ejemplo, aquí facilito, un jugador conectador de la selección Colombia, ¿quién puede ser? James. Listo. Y si todos estamos pensando ante esa pregunta, James te conecta el juego, ¿cierto? Y por las piernas de él, o en su momento del Pío Valderrama, o en Nacional de Alexis García, por ahí pasaba todo y se resolvía todo. Entonces se vuelven volantes resolutivos. Eso es lo que nosotros buscamos desde el juego con las empresas. Vamos a ir a un corte para no dejar el tema ahí suelto, pero vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Camerino Consciente, que me tiene fascinada y estoy aquí feliz con estos tres campeones hablando de este tema. Y quedábamos con Víctor en esas estructuras que nos da y que realmente no pensamos. Yo siempre he sido de empresa o independiente, he trabajado en empresas y he trabajado independiente, pero esa estructura, pues uno dice siempre el más importante, no, el presidente, el vicepresidente, pero no hay figuras que uno diga sobresalen por eso o no las tiene uno en cuenta ni muy presentes, pero aquí estamos viendo que hay personajes que hacen del equipo muy fuerte, una fortaleza que se constituya y que se fortalezca. Y veíamos pues historias fuera de cámaras que nos llamaba mucho la atención, por ejemplo la de Utilero. Es una cosa impresionante. Sí, Mari, mira, y nosotros dentro de los juegos inclusive tratamos de acercarles un poco lo que es un vestuario, un camerino, el olor a un camerino a la gente, con el simple hecho de, por ejemplo, determinar que ellos escojan un capitán, ponerles una cinta de capitán,
y empezar a mostrarles un camino para una toma de decisiones en conjunto. Cosas así por el estilo son las que se viven dentro de un vestuario. Nosotros tuvimos la oportunidad de habitar un vestuario en donde la persona más importante no era ni el capitán, ni el técnico, ni el presidente, ni el gerente, ni el dueño del equipo. Sí, la persona más importante que habitaba ese vestuario era el utilero. Y Víctor cuenta esa historia muy bien. Pero mira, y fue en una reunión que tuvimos, porque, vuelvo y te digo, hay una estrategia que queremos dejar muy clara y es la estrategia de las conversaciones. Yo creo que conversar en este momento de la vida es muy importante. Y se ha perdido, porque hoy las redes sociales nos independizan, nos apartan, nos agregan. Y entonces, en alguna conversación, y ellos son testigos porque lo hicimos un sondeíto. Porque normalmente los más importantes y por el cual la gente paga plata es por los jugadores. O sea, la gente va a un partido de fútbol, no va ni por el presidente, ni por el dueño, ni por el director deportivo, van por los jugadores. Entonces, en una mini reunión con él, hicimos ver quién es la persona más importante de este camerino. Váyanse para atrás. Nos dio el utilero. Entonces, si yo les digo, todos conocen a, no sé, a Reinaldo Rueda, yo creo que todos lo conocen. Francisco Maturano, pues estoy hablando de dos personajes, personajes. Y si les pregunto, Gusa, les pregunto por Gusa. Y si lo digo porque lo queremos, lo amamos y hay un ser humano extraordinario. Me di cuenta de que este año es su último año porque ya se jubila. Ya te jubila. Y al final los jugadores hicieron una votación a la interna, hicimos papá, y fue la persona más importante para ellos. Eso lo que les quiero decir es que todos somos importantes. Y en las empresas, a veces las niñas del servicio doméstico, las niñas que nos llevan el café, no existen, tienen que existir. Porque mire, hay un tema, no hay cosa más bacana que uno llegar a un sitio, los que nos gusta el café, tomarse un café con el clima que es, perdón, con la temperatura que es, en su punto, ¿sí o no? Pero son detalles. Y una niña del servicio doméstico buena es capaz de, con ese servicio, encantar. No, este personaje nos venía a todos. Llegábamos antes de un partido, no, ese camerino parecía Hollywood. Espectáculo, olores, todo. O sea, él sabía que le gustaba a este. Al final, posiblemente el camerino quedaba, pues, socio, lo que sea. Pero fue una persona muy importante porque tenía un tema, y es el bienestar. El bienestar de las personas más importantes que están en un partido, que son los futbolistas y el entrenador. José tenía a su cargo los clientes, que eran todos esos hinchas, que también es... Quería complementar lo de Víctor Persona Marixa, porque es que recientemente lo vivimos, o sea, en las charlas que hemos tenido, en los grupos de 8, de 10 personas que los dividimos, entonces puede quedar el presidente de la compañía o el gerente general o hasta el dueño de la compañía con la señora de los tintos, con el señor de la portería, y todos construyendo en equipo una torre, que es una de las actividades que tiene una de las charlas que da Víctor, edifica la torre, y era un trabajo en equipo de todos ustedes, una integración de todos los cargos y realmente demostrando lo importante que son para las compañías. Y en la parte comercial de los clientes, y obviamente, pues esa es la mayor experiencia que tenemos, pues presentar las propuestas, mirar en las necesidades que nos presenta el cliente, identificarlas, y vamos en conjunto, vamos los tres, los visitamos, y han salido muy buenos acuerdos. Pues ya llevamos casi un año, vamos a completar de estar ya trabajando en estas charlas, y el grupo ha venido creciendo, y también pues la cantidad de empresas que nos han estado solicitando, ¿no? Esa experiencia, digamos, que se tuvo con los hinchas, ¿cómo se transmite que finalmente pues los hinchas son los clientes, digamos, Sí. finales, que son los que empujan el equipo, lo hacen crecer o lo hacen decrecer? Porque si un hincha no va a un estadio o si un hincha no está apoyando un equipo, pues no va a haber equipo con seguridad. O hay equipos que tienen una hinchada muy pequeña y son equipos pequeños que difícilmente se mantienen a flote. Pero desde esa experiencia que tuviste con los hinchas, ¿cómo se transmite eso y cómo viviste esa experiencia para llevarlo
a Camerino Consciente que pueda transmitirlo. Con el servicio al cliente. Nosotros, digamos, en la tienda verde, que era una de las unidades de negocio que tenía Atlético, que tiene Atlético Nacional, esa obsesión por el servicio, que la persona que estuviera en la tienda recibiera bien al empleado, perdón, al cliente, que es el hincha de Atlético Nacional. Eso tiene un nivel más alto todavía. Entonces, esa preparación, esa capacitación, en eso trabajamos permanentemente. Los abonados, los clientes de la publicidad, porque eran varios frentes que trabajamos, no solamente de manera individual, sino de manera empresarial. Víctor iba a decir algo. Pero mire, para llevarlo a hechos concretos, nosotros es posiblemente más que otro par de personajes hablando del servicio al cliente, era cómo tener en cuenta al cliente. Y lo teníamos en cuenta, por ejemplo, dándole un día, el día del hincha, ¿verdad? Y eso salió de una conversación de nosotros tres con otros 2 o 3 personajes más. Entonces era tener en cuenta al hincha. Venga, vaya usted, llegue con un descuento. Habían super rifas, o sea, habían rifas de todo. Entonces es esa manera de atraer, de que la gente también, ahí todos ganamos, se vuelvan importantes. Hubo un momento que en una estrategia de Juan en lo comercial tuvo en cuenta para que la gente mandara diseños de camisetas. Eso es tener en cuenta a la gente, cómo querían ver a su equipo. Y de ahí, obviamente, eso iba a una compañía internacional, y la compañía internacional ya terminaba el diseño. Pero es tener en cuenta a la gente, que la gente sepa, entienda que es un club, que ellos hacen parte integral del equipo. Del equipo. Bueno, se nos acaba el tiempo, Ramón. Redes sociales, donde podemos encontrar y seguir conociendo a Camerino Consciente. Estamos creciendo mucho en redes. Ahorita ya tenemos la página Camerino Consciente en Instagram y Camerino Consciente en YouTube. Próximamente vamos a estar también en Facebook y en LinkedIn con ese mismo nombre, para que la gente de pronto se sume, nos siga y esté pendiente un poco de todas las actividades que nosotros hacemos, que buscan más que todo es que, digamos que nosotros no impulsamos a que la gente haga cosas extraordinarias, sino que haga las cosas ordinarias de una forma extraordinaria. Esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo. Por ejemplo, en estos días, y yo lo hablaba con Juan, creo que con Víctor no, cuando fuimos a visitar a la gente de la clínica, una clínica de la ciudad. Sí, bueno, una clínica de la ciudad, y cuando yo iba a entrar, le pedí al guarda que me dijera que a dónde era pues la parte administrativa. ¿Dónde te dirigías? Hombre, este señor viene y me acompaña hasta la puerta de donde era la parte administrativa y encima me sirve el agua. Yo no, pero ¿qué es este equipo tan grande? Que es un crack, un crack completo. No es que haya hecho las cosas, no va a turno y volvió en una noche. No, pero sus cosas ordinarias las hace de una forma extraordinaria. Y eso conmueve, y eso convoca, y eso contagia. Ajá. Y cuando vos internamente sos capaz de contagiar a los demás, estás haciendo bien las cosas. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Me encanta. Felicitaciones por esta iniciativa, porque de verdad, hoy pues he seguido, por mi contacto con Ramón, pues los he seguido y he estado mirando, pero realmente hoy aprendí muchísimo. Vamos a empezar a sacar tipsitos, consejos. Buenísimo, buenísimo. De lo que es el fútbol en facetas como la comunicación, como el marketing, como el juego. Y sobre eso va a haber un contenido muy chévere, porque no solo pues, son charlas, sino que queremos dejar un contenido para que la gente se enriquezca. Vuelvo y les digo, con cosas que hicimos bien y que fueron extraordinarias y fueron exitosas, pero también con fracaso. El fracaso te ayuda y te enseña mucho. Si sobre eso no está bien, es la reacción que tienes que levantarte. Y nosotros trabajamos como un equipo y cuando, entre comillas, que no eran fracasos, pero los asumíamos cuando fuimos subcampeones de Copa Sudamericana. Al día siguiente nos levantamos, esa noche la lloramos en River Plate, Buenos Aires. en el Monumental, los lloramos. El día siguiente estábamos detrás de ¿qué? Copa Libertadores. Y se lo juro. Eso es caerse y levantarse. Así es. Mil gracias por acompañarnos, Mari, por enseñarnos a agradable el espacio. Muchas gracias. Gracias.
Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co, con repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde. Estamos en Spotify a las 10:30 de la mañana los sábados, también como estreno. Spotify, Apple Music, Apple Podcast y Amazon Music. Adicionalmente los damos en radioglobalcoachpnl.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.